Gracias en estos instantes. Te pedimos, Señor, que nos guíe, que nos dirija, que nos guarde, que nos llene con tu presencia. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos preparándonos en este estudio que estoy llevando acerca del libro de Apocalipsis, y llevamos el capítulo 10 y vamos a entrar en el capítulo 11. Pero antes de entrar en el capítulo 11, yo quisiera hacer una forma de introducción y le puse como tema el anticristo como introducción. Y quiero conversar sobre eso porque luego vamos a entrar en el capítulo 11 y vamos a estar de aquí en adelante hablando acerca de los dos olivos, los dos testigos, la bestia, el falso profeta, el 666, en el capítulo 13 y seguimos. Y empieza entonces el desarrollo inmenso de lo que Dios ha venido hablando a través de su siervo, en este caso Juan, usando a Juan al escribir esta carta de Apocalipsis. Un libro que ha tenido mucha controversia. Todos los que han seguido estos estudios todas las mañanas han seguido el patrón de lo que hemos estado enseñando, la introducción, el proceso y todo esto de este libro. Muchos autores y grandes pensadores y teólogos nunca escribieron ni siquiera un solo tema en cuanto a Apocalipsis. El caso es el caso de Juan Calvino, que hizo libros de todos los libros del Nuevo Testamento. Escribió de cada uno de ellos, pero nunca escribió de Apocalipsis. E inclusive la lucha que era para poder insertar el libro de Apocalipsis en las escrituras por el canon fue otra polémica también, porque no se entendían los símbolos. Otros creían que era un cuento y así sucesivamente. Pero vamos a hablar, y eso es lo que que queremos tener, un diálogo breve, por ejemplo, sobre esto que viene más adelante. En los pasajes del Apocalipsis, nosotros tenemos que entender que no tenemos todo el conocimiento en sí de este suceso y de este libro. Podemos dar miles de opiniones y tomar las opiniones de otros y los comentarios de otros y las opiniones de los que otros piensan y las historias de los padres de la iglesia primitiva. Y cada uno aporta, pero en sí, para decir claro, no hay un consenso concreto en todos los teólogos en cuanto al libro de Apocalipsis. No lo hay, no existe. Uno da una interpretación de una forma, por eso hasta el día de hoy tenemos 3 escuelas en cuanto a la venida de Cristo o al rapto de la iglesia, como usted quiera llamarle. Tenemos la escuela premilenaria, postmilenaria, amilenaria, y dentro de cada una de esas escuelas también tienen sus subdivisiones y que separan muchas cosas. Entonces, ¿cómo no podemos acertar lo más posible? Es tratar de buscar, usando el principio de interpretación bíblica, el básico, la Biblia, su propio intérprete. Entonces, usar las escrituras como base para poder entender el libro de Apocalipsis, tenemos que ir a Daniel, tenemos que ir a Ezequiel, a Isaías, al Nuevo Testamento, y entonces navegar en esto. Y mientras estamos navegando a través de las escrituras, podemos tener un entendimiento no tan claro tampoco, ni tan preciso tampoco. Entonces, en conclusión, cuando se estudia el libro de Apocalipsis, puede ser así. O sea, no podemos decir, es así. ¿Qué más cerca estoy de las escrituras para yo aceptar cierta escuela de pensamiento teológico o cierta opinión? Por lo menos, encontramos varias ocasiones en la figura del anticristo, en lo que vamos a ver. Esta figura ha ejercido una extraña fascinación en muchos y ha sido muchas las especulaciones que se han hecho acerca de él. Por lo tanto, será conveniente en esta etapa recoger las piezas de que podemos, no digo que sean exactas, disponernos sobre el anticristo y tratar de completarla en el rompecabezas. Podemos establecer como un principio general que el anticristo representa el poder contrario a Dios que actúa en el universo. Por ejemplo, hoy día, 31 de octubre,
del año 2019 se va a celebrar y se está celebrando el día de Halloween. Un día diabólico, yo le llamo un día diabólico. Ahora, muchos evangélicos no están de acuerdo conmigo. Está bien. ¿Por qué yo digo que es un día diabólico? Porque es un día de celebración del ocultismo. La gente dice, pero que no es nada malo, que me evita de demonio, ni que me evita de diablo. ¿Por qué, pastor? Eso no le hace daño a nadie. No es lo que le hace daño, no le hace daño a nadie. Es que lo que no adora a Dios no es aceptado. Estoy hablando como cristiano. El mundo tiene que celebrar eso, porque eso es el mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Entonces eso, cuando yo lo hago, me convierto en un ¿qué? En un anticristo, que el término de la palabra es contrario a Cristo. Después encontramos entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se le llama anticristo porque es contrario a Cristo. El falso profeta es contrario a Cristo. Ese es el término. El anticristo es contrario a Cristo, contrario a Dios que actúa en el universo. Como Cristo es el santo y el rey ungido de Dios es Cristo, así es el anticristo, el inmundo rey de todo lo malo. Todo el que celebra esta fiesta está celebrando todo lo malo. Es un paréntesis que estoy haciendo porque, bueno, precisamente cayó en los días que yo estoy predicando este libro de Apocalipsis, cayó el 31 de octubre y no puedo dejar pasar por alto esta fiesta demoníaca para ver si se le llega a la mente un poquito, a la conciencia de algunos de los evangélicos que están practicando esta barbaridad. Así que el anticristo, la encarnación del diablo y de la maldad, todo lo que es contrario a Cristo, la encarnación del diablo y de la maldad, la idea de una fuerza que se opone a Dios, no era nueva. El anticristo tuvo precedentes muchos antes de los días del Nuevo Testamento y nos será de ayuda mirar primero algunas de las representaciones antiguas, porque dejaron su impronta en la que nos presenta el Nuevo Testamento. Los babilónicos tenían un mito que compartían con todos los pueblos semíticos en relación con la creación del mundo, con el que los judíos deben de haber entrado en contacto. Claro, porque los judíos duraron 70 años en cautiverio en Babilonia, aparte de lo que ya vivían antes, aparte de los hijos de los judíos que nacieron en Babilonia. Este mito pintaba el cuadro de la creación de término en una lucha entre Marduk, escuche bien la historia, Marduk, el creador, y Tiamat, el dragón, que representa el caos primigenio. Tenían además la creencia de que esta lucha entre Dios y el caos se repetiría antes de que el mundo se acabara. Ese era el mito entre los babilónicos, sus pensamientos, sus ideales. Esta vieja creencia de la lucha entre el Dios creador y el dragón del caos se introdujo en el Antiguo Testamento, lo que explica algunos de sus pasajes oscuros. Isaías habla del día en que Dios matará a Leviatán, la serpiente tortuosa, el dragón que está en el mar. En Isaías capítulo 27 nos dice, verso 1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Oye, si Marduk, dentro de la filosofía y el pensamiento babilónico, tenía que matar al dragón, encontramos entonces una referencia aquí del dragón. Luego, cuando vamos a Apocalipsis, que lo vamos a ver más adelante, encontramos el dragón, Satanás, la serpiente antigua. El dragón. En el pensamiento judío, este antiguo dragón del caos era conocido como Rahab. Rahab. Este antiguo dragón del caos era conocido como Rahab. Repito. Isaías dice, no eres tú el que despedazó a Rahab, el que hirió al dragón. Isaías capítulo 51, verso 9. Y leemos, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. No eres tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón. Cuando el salmista está narrando los triunfos de Dios, dice,
mencionaré a Rahab en el Salmo 87, verso 4. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Oye eso. Oye eso. Tú quebrantaste a Rahab como cadáver. El Salmo 89, verso 10 nos dice que tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Aquí tenemos a uno de los precedentes de la idea del anticristo. Y por eso reaparece la idea del dragón en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Apocalipsis encontramos entonces la repetición del dragón que presenta en Isaías en el capítulo anterior que hemos mencionado, 51, verso 9. Esta es la idea de Belial, o como se le llama a veces, Belear. La palabra Belial con L sale con frecuencia en el Antiguo Testamento como sinónimo del mal. Un mal nombre, hombre o una mala mujer se llaman hijo o hija de Belial. Los malvados hijos de Eli son hijos de Belial. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 nos dice: los hijos de Eli eran como impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y usan el término Belial. Belial. Cuando Ana estaba pidiendo a Dios un hijo en oración silenciosa, Elí creyó que estaba borracha, pero ella dijo que no la tuviera por hija de Belial. Dice otra versión: no tenga tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. La versión antigua usa el término Belial. Al malvado Nabal se le llama hijo de Belial en Samuel. Ahora pues reflexiona y ve qué hace de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Así tenían a Nabal. Uno de los insultos que le dirigió falso presentó Jezabel contra Nabot era hijo de Belial. En Primera Reyes capítulo 21, versículo 10. Lo mismo que los revolucionarios seguidores de Jeroboam en Segunda de Crónicas capítulo 13, versículo 7. También ellos le llamaban hijo de Belial. El sentido exacto de esta expresión es dudosa. Se puede interpretar como príncipe del aire, irremediablemente ruin, indigno. Las traducciones españolas suelen traducirla por malvado, perverso, entre los testamentos. Belial llegó a considerarse el príncipe de los demonios. En otras palabras, estos versos que yo he hablado, en la versión española, en la versión griega aparece hijo de Belial. En la versión española de la traducción del 1960, la Reina Valera, se traduce como malvado, perverso. Perverso. Malvado. Perverso. Pero en el original aparece Belial. Belial. Y a Belial se identifica como ¿quién? Como el diablo. Que es la misma expresión que encontramos en Juan capítulo 8, cuando Jesucristo le dice a los judíos que creían en él: vuestro padre es el diablo. También aparece ahí en el original Belial. Pero la Reina Valera ahí sí lo puso hijo del diablo. No sé por qué la Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pueden hacer esa salvedad allí. Y allí entonces dan el énfasis principal a esta expresión. Entonces, Belial llegó a considerarse el príncipe de los demonios. Y en el Nuevo Testamento aparece solamente una vez. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Segunda de Corintios capítulo 6, verso 15. Mire lo que dice. ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, Pablo y la Reina Valera, vuelvo y repito, viene y lo pone aquí en Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15. Ahí se usa como la antítesis de Cristo.
bien puede ser que esta idea precediera a los menos en parte de la religión persa con los que los judíos estuvieron en contacto. La religión persa, el zoroastrismo, concebía todo el universo como el campo de batalla en que peleaban Hormuz, el dios de la luz, y Aminamán, el de la tiniebla. Zoroastro, acuérdese de este personaje que es uno de los que entra con la filosofía persa en su religión. Entonces crea una religión y dentro de una filosofía, por así llamarlo, y dentro de ese marco filosófico entonces mencionaba a él el dios de la luz y el dios de la tiniebla, y el dios de la luz y el dios de la tiniebla tenían una batalla. Es decir, que la guerra de la luz y de la tiniebla, del mal, del pecado, siempre la encontramos a través de todos los pueblos, tradiciones, ciudades, los indios, los nativos, los caribeños, los aztecas, los incas, los mayas. Todo creían en la batalla del mal y del bien, o del bien y del mal. Aquí tenemos de nuevo la idea de una fuerza que actúa en el mundo y que es contraria a Dios y lucha contra él. Siempre habrá esa fuerza. Por eso tenemos esa fuerza diabólica de Halloween, luchando en contra de la verdad, del Espíritu de Dios, de la bondad, de lo que es justo y de lo que es aceptable. ¿Por qué no usa otro día para darle caramelo a un niño? Tiene que ser el día de la bruja, tiene que ser el día de los demonios, tiene que ser el día del mal, tiene que ser el día del diablo. En un sentido es obvio que el anticristo es Satanás, el diablo. Algunas veces se identifica a Satanás con Lucifer, hijo de la mañana, el ángel que se rebeló contra Dios en el cielo y fue arrojado al infierno. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Isaías capítulo 14, desde el verso 12 en adelante. Es fácil encontrar ejemplo en lo que Satanás, cuyo nombre quiere decir adversario, actuó como si quisiera hacer fracasar el propósito de Dios. Y Satanás va a tratar de hacerte fracasar a ti en tu relación con Dios, en tu intimidad con Dios, en lo que tú haces con Dios. Satanás no está quieto. Te quiere hacer fracasar. Y tú estás permitiendo que te haga fracasar. Lo que está de acuerdo con la naturaleza de Satanás, pero no con la naturaleza de Dios. Tenemos que tener la naturaleza de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la meta de Dios, la adoración a Dios. Uno de esos ejemplos fue interesante, porque nosotros tenemos que tener esa confianza en eso que nosotros confesamos y decimos. Uno de esos ejemplos fue cuando Satanás persuadió a David para que hiciese un censo al pueblo con el total desacuerdo con el mandamiento de Dios. El primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1, mire lo que dice. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciera el censo de Israel. ¿Qué malo tenía un censo? Dígame, ¿qué malo tenía tú contar a la gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para tú saber lo que tiene? Dime, ¿qué malo hay para tú contar lo que tiene en el banco? Ya tú no tienes que contarlo, tú te vas al internet y ya tú ves lo que tiene ahí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué malo es, pastor, ponerse un traje de Halloween? Bueno, pregúntaselo a Dios. Pero aunque Satanás es el enemigo declarado de Dios, sigue siendo un ángel. Mientras que el anticristo es una figura terrenal visible en la que se ha encarnado la misma esencia del mal. Se ha encarnado la esencia del mal, contrario a Cristo, a la naturaleza de Cristo, al amor de Cristo y a la obra de Cristo. En cierto sentido, el desarrollo de la idea del Mesías hizo que se desarrollara inevitablemente la idea del antimesías, el anticristo. El Mesías ungido de Dios es inevitable que encuentre oposición, y esa oposición es totalmente probable que se cristalice en una figura suprema del mal. Debemos recordar que el Mesías y Cristo son términos totalmente equivalentes, ya que son los nombres hebreos y griegos, respectivamente. El ungido, donde está el Cristo, está también por necesidad el anticristo, porque mientras haya pecado, habrá oposición de Dios. Nunca dejaremos, la oposición no se va a ir nunca. Siempre va a estar allí.
En el Antiguo Testamento hay más de una presentación de la batalla de Dios con la concentración de las fuerzas que le operan. Vemos tal enfrentamiento en la batalla entre Dios y Magog, en Ezequiel capítulo 38 y en la destrucción de los destructores de Jerusalén, en Zacarías capítulo 14. Pero por lo que se refiere a los judíos de tiempo posterior, él no da más que la manifestación del mal y estaba conectado con un episodio terrible en su historia. A esto se refiere la disposición de Daniel del pequeño cuerno que se engrandeció sobremanera hasta contra el cielo, que interrumpió el sacrificio cotidiano, que demolió el santuario. Daniel capítulo 8, verso 9, que la historia registra a este hombre como Etíoco Epífanes de Siria. El cuerno pequeño que representa a este hombre se empeñó a introducir en Palestina las costumbres griegas y la lengua religión griega, porque se consideraba misionero de la cultura griega. De ahí es que viene el término helenismo, porque empezaron entonces a meter esas dos culturas para tratar de sacar la cultura santa, la palabra santa y lo que Dios había establecido. Usted no sabía que cuando usted habla hebreo, estoy hablando del hebreo semítico original, no existen palabras para maldecir a otra gente. No existen palabras obscenas, no existen palabras malas. Cuando un judío tiene que maldecir a una gente, tiene que usar otra lengua. Repito, otra lengua. No puede usar la misma lengua, tiene que usar otra lengua. Porque tiene que ir a otra cultura para pronunciar maldición. Porque Dios estableció tanto esa cultura de santidad que aún las palabras que podían pronunciar no podían pronunciar palabras obscenas porque no aparecían. Entonces había que usar palabras de otros pueblos para maldecir a un propio judío en su propia cultura. Salirse del marco es igual que el cristiano. El cristiano tiene que salirse del marco para poder maldecir y hacer daño. Salirse de su estuche, de su santidad. Por eso es que cuando se visten de Halloween tiene que salirse de su estuche, porque eso es parte del anticristo. Y yo no estoy usando este mensaje del anticristo porque estamos en Halloween. No, es que me tocaba hoy día este mensaje. Cayera Halloween o no cayera Halloween. Así que, bueno, pues estoy usando Halloween porque cayó Halloween y cayó el día de Halloween. Y qué bien que este mensaje quedó en encajo con el día de hoy. Que están todos los evangélicos endemoniados que están practicando eso el día de hoy. Hay que orar por usted. Endemoníese, venga el domingo aquí a la senda que voy a poner la mano sobre usted y a reprender ese demonio de Halloween que tiene encima. Ay, ahora el pastor Serrano está diciendo que yo estoy endemoniado. Claro, yo no estoy diciendo que usted se está yendo para el infierno, estoy diciendo que está endemoniado. Que tiene esperanzas para poder liberarse de ese demonio de Halloween que lo tiene atado porque se está convirtiendo en su carne un anticristo. Porque usted dice que le sirve a Cristo. Y cuando usted se apodera de la obra de las tinieblas, se encarna en un enemigo de Dios, de su obra y de su palabra. Antíoco Epífanes invadió a Jerusalén y capturó a Jerusalén. Se decía que 80,000 judíos habían sido masacrados o vendidos como esclavos. Y circuncidar a un niño o tener un ejemplar de la ley eran crímenes castigados con la muerte. Así va a pasar con el cristianismo en este país, en los Estados Unidos. Porque ya quieren quitarle el estatus que tienen para no pagar impuestos, ya se lo quieren quitar. Ya los candidatos demócratas están hablando de eso. Y los evangélicos van a ir a votar por los demócratas para que le quiten el estatus, para que le cierren la iglesia, para que le haga persecución. Eso es lo que va a pasar. Olvídese de eso, eso viene. Eso viene, aunque no queden estos 4 años, eso viene. Porque ya ellos se están encaminando a eso. Ya lo están haciendo público. Miren los debates que están diciendo los demócratas aquí en los Estados Unidos. Estoy hablando en el año 2019. Wow. Pasaron ya 19 años de mí. Estamos en el 2019. Y en el 2019 ya se está hablando los demócratas por primera vez en la historia de que se instaló ese sistema. Se está diciendo que se va a quitar. Por primera vez públicamente. Ya lo están haciendo público. Se convertirán en anticristo para perseguir a la iglesia. Y Antíoco Epífanes hizo eso. Empezó a quitar la ley, los ejemplares de la ley, el que circuncidaba a un niño que era parte de su religión, le iban a meter preso, le iban a castigar. Rara vez o nunca ha conocido la historia
un intento tan deliberado de borrar totalmente la religión de todo un pueblo. Profanó el templo, erigió un altar al Zeus Olimpio en el lugar santo y sacrificó cerdo en el día, en ese día. ¿Tú sabes lo que hizo ese barbarazo? Sacrificar un cerdo en el altar, que eso era abominación. Y él sabía que era abominación, lo hizo de maldad. Le voy a destruir su Dios, le voy a destruir lo que ustedes creen, voy a acabar con su religión, voy a acabar con su filosofía, voy a acabar con su ideal, voy a acabar con su fe. Y ya ahora no necesitamos un Antíoco Epífanes. Las mismas iglesias están acabando con la fe. Las mismas iglesias están metiendo al diablo con Halloween adentro. ¿Tú sabes cómo yo le llamo? De que Trunky Trick. Así que le llaman. ¡Oh, voy a celebrar Trunky Trick! Hijo del diablo, que tú vas a celebrar Trunky Trick. Ay, pastor, no hable así. A mí no me gusta que usted hable así. Hay gente que se siente como son muy sensibles. Pero mire, es así que hay que hablarle a tu hijo del diablo, porque tú no tienes otra palabra para decírselo. Engañando a la gente y convirtiendo a la gente que son cristianos, convirtiéndolo a impíos. Tengo que hacer una pausa porque ya usted me está mirando mal. Pues no hay problema. No hay problema. Yo sé que usted sabe que yo le estoy diciendo la verdad, aunque no le gusta, pero usted lo sabe. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? Convirtió la cámara del templo, de la iglesia, en burdeles. Por último, el heroísmo de los macabeos restauró el templo y venció al Antíoco, pero para los judíos fue la encarnación de todo mal. Se puede ver que la figura del anticristo ya estaba formándose en el Antiguo Testamento y la encarnación del mal es una idea que ya se encuentra allí. Ahora pasamos a la idea del anticristo que encontramos en el Nuevo Testamento. La idea del anticristo en el Nuevo Testamento aparece muy poco en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. La única referencia que la hace está en el capítulo que se tratan al fin de las señales del fin. Y allí presenta a Jesús diciendo, entonces, si alguien os dice, fijaos, allí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque subirán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuese posible, a los escogidos. Si fuese posible, pero va a extraviar a los que no son escogidos. Por eso que toda esta gente que está siguiendo toda esta cuestión de Halloween y toda esta cuestión del anticristo, ellos lo siguen porque no son escogidos. Léalo en Mateo capítulo 24, versículo 23, versículo 44. Léalo en Marcos capítulo 13, verso 6 y verso 22. Véanlo en Lucas en capítulo 21, versículo 8. En el cuarto evangelio se representa a Jesús diciendo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Pero viene otro en su propio nombre, a ese sí recibí. Juan capítulo 5, verso 43. Tú vas a la gente con la Biblia, con la palabra, con las escrituras. La gente no te acepta la Biblia ya, aunque estén en la iglesia. La gente acepta la voz de su líder, la voz de su mentor, no la voz de las escrituras. Esto se ha cambiado. La multitud está siguiendo la idolatría de la individualidad, no la personalidad de un Cristo que fue y murió en la cruz, revelado en las Sagradas Escrituras. De ahí la idea del anticristo se relaciona con la enseñanza falsa que aparta a las personas de la verdad lealtad de Jesucristo. Una idea de pensamiento que, como veremos, sale en otros lugares del Nuevo Testamento. Una de las principales figuras del anticristo es la del hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el hijo de perdición. Pablo está recordando a los tesalonicenses lo que ya le había enseñado de palabra, lo que era parte esencial de sus enseñanzas. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía entre vosotros decía esto? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. En esta situación ha de haber primero una apostasía general. Entonces vendrá el hombre de pecado que se exaltará por encima de Dios y reclamará la adoración que le pertenece a Dios por dentro, por derecho propio, y realizará señales y milagros mentirosos que engañarán a muchos. Escuche bien, habrá señales. Pero ¿cuándo lo va a engañar? Lo va a engañar como está pasando ahora mismo, hoy día, que usted va a ver volcarse las iglesias decorando con Halloween.
Entonces cuando venga el anticristo va a ser fácil, porque ya esa iglesia ya están adaptada no a seguir al Cristo resucitado, al verdadero Dios, sino la filosofía, el ideal y a Satanás. Y cuando llegue el hombre de pecado, se le va a hacer fácil a esa iglesia aliarse al hombre de pecado, porque ya están adaptadas, ya se están adaptando a aliarse a la corriente de este mundo. Y así es que está preparando el anticristo el camino para cuando llegue el momento que la iglesia sea raptada. Entonces el anticristo tiene entrada y ya esas iglesias son parte de él. Ya esas iglesias le pertenecen a él. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Muchas de esas iglesias ya son de él. Ese es el camino que se le está preparando usando el nombre de Cristo. Pero son anticristo. Son personas ya que el diablo le está preparando la mente para que vayan enfilándose en los propósitos satánicos, diabólicos, que Dios no quiere que su iglesia vaya, pero que aquellos que no obedecieron a su verdad son los que van a seguir tal cosa. Pablo está escribiendo esto. Hay algo que retiene esta manifestación final. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 7. Lo más probable es que Pablo se refiera al Imperio Romano. Otros creemos que no sería eso. Otros creen que es el Espíritu Santo, la iglesia verdadera que todavía lo detiene. Que él veía como la que mantenía al mundo para que no se desintegrara en el caos del último tiempo. Aquí el anticristo se encuentra en una sola persona, que es la esencia misma del mal. Esto más bien se relaciona con la idea de Belial en el Antiguo Testamento y el conflicto entre la luz y la tiniebla del concepto persa del mundo. La idea del anticristo aparece en las cartas de Juan. De hecho, es totalmente allí donde se le nombra representante. El anticristo ha de venir en el último tiempo, cuando Juan escribe: ya se han presentado muchos anticristos, por tanto, dice Juan, ya saben sus lectores que están viviendo en los últimos tiempos. Primero, carta de Juan, capítulo 2, verso 18. El que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. En particular, el que niega que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, capítulo 2, verso 7. La característica suprema del anticristo es la negación de la realidad de la encarnación. Aquí tenemos de nuevo la conexión del anticristo en la herejía. El anticristo es el espíritu de falsedad que reduce a las personas apartándolas de la verdad y guiándolas a la idea equivocada que son las ruinas de la fe cristiana. Eso es lo que está sucediendo hoy. Lo estamos viendo con los ojos, pero no estamos oyendo la palabra de Dios, ni las escrituras, ni les estamos haciendo caso a Dios y a su mensaje. Es en el Apocalipsis donde se nos pinta el retrato completo del anticristo y donde se representan en más de una forma. En el capítulo 11, verso 7, tenemos la figura de la bestia del abismo, que tiene que matar a los 2 testigos en Jerusalén y que ha de reinar por un periodo de 42 meses. Esto nos representa al anticristo como viviendo por así decirlo, dentro del infierno para tener un tiempo de poder terrible y destructivo, pero limitado. En esta figura hay por lo menos alguna relación con la de Daniel, el Antíoco Epífanes, como el pequeño cuerno, con la que coincide el periodo de 42 meses, porque esa fue la duración del terror del Antíoco y la profanación del templo. En el capítulo 12 de Apocalipsis, que luego lo vamos a ver con más detalle, yo simplemente estoy haciendo una introducción general, porque después del capítulo 11 en adelante es que viene la cosa a ponerse sabrosa. Ahí es que se va a poner sabrosa. En el capítulo 12 hay una descripción del gran dragón rojo que persigue a la mujer vestida del sol. La mujer que da a luz un hijo varón. Este dragón es finalmente derrotado y arrojado del cielo. El dragón es identificado expresadamente con la serpiente antigua y con el diablo. En el capítulo 12, verso 9, estamos en Apocalipsis. Está claro que esto tiene alguna especie de conexión con el antiguo mito del dragón del caos, que era el enemigo de Dios. En el capítulo 13 se nos presenta la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que viene del mar y la otra bestia de 2 cuernos que viene de la tierra. No cabe duda que lo que Juan tiene en mente es el terror y el salvajismo del culto al César. Y en este caos el anticristo es el gran generador de la persecución de la iglesia cristiana. Aquí la idea es de un poder cruel, perseguidor, empeñado en la total destrucción de Cristo y de su iglesia. En el capítulo 17, verso 3, aparece la bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, en la que está sentada la mujer llamada Babilonia. Se nos dice que las 7 cabezas son las 7 colonias sobre las que
se sienta la mujer. En el Apocalipsis, Babilonia simboliza a Roma, que está edificada sobre 7 columnas. Está claro que esta figura representa a Roma y el anticristo es el poder perseguidor de Roma desatado contra la iglesia. Es de sumo interés observar el cambio que se ha producido aquí, como ya hemos visto para Pablo cuando escribió Segunda de Tesalonicenses. Roma era el único poder que contenía la llegada del anticristo. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, Pablo escribe acerca del Estado como ordenado por Dios y exhorta a los cristianos a ser cuidadosos y leales. En primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 13 al 17, se manda a los cristianos que se sometan voluntariamente al gobierno del Estado y que teman a Dios y honren al Rey. En Apocalipsis hay un mundo de diferencia. Los tiempos han cambiado y ha estallado la furia moledora de la persecución y Roma se ha convertido para Juan en el anticristo. Y notemos un último elemento aquí. La descripción del anticristo con la antigua idea judía del poder antidios, con la idea cristiana del poder que era la encarnación del mal, se combinó otra idea del mundo empleando en Roma, en los primeros días de Nerón, al que consideraban el monstruo supremo de la iniquidad, no solamente los cristianos, sino hasta los mismos romanos. Nerón se suicidó en el año 68, después que el Senado no aceptó lo de él. Fue degradado, tuvo problemas, se produjo su suspiro de alivio a la persecución que Nerón había proyectado. De tal manera que Pedro y Pablo murieron allí por Nerón en esa persecución. Pero casi inmediatamente surgió la creencia de que no estaba muerto, sino que estaba esperando en partida para lanzarse sobre el mundo con las hordas terribles de los partos, para inundarlo de destrucción y terror. Esta idea se llama de Nerón revivivus, el Nerón resucitado, un mito, eso es un mito. En el mundo antiguo se mantuvo más de 20 años después de la muerte de Nerón. Para los cristianos, Nerón fue una figura de maldad concentrada y fue quien echó a la culpa del gran fuego de Roma a los cristianos y fue el que inició la persecución y fue quien encontró los métodos para salvaje de tortura. Muchos cristianos creían el mito de Nerón revivivus, que es como pasó en República Dominicana. Usted sabe que hay todavía gente, y óigame a los dominicanos, y es verdad lo que estoy diciendo, que están metidos en los montes creyendo que Trujillo todavía está vivo. ¿Qué? Sí. Creyendo que Trujillo está vivo todavía. Creyendo que Trujillo está vivo. Frecuentemente, como en ciertas partes del Apocalipsis, el Nerón redivivus en latín y el anticristo se identifican y los cristianos pensaban en la venida del anticristo en términos de la vuelta de Nerón. Eso era el problema. Pero el anticristo ya está en medio nuestro. Y usted, que está participando de todas las obras de la tiniebla, el anticristo está encarnado en usted para hacerle el mal a la iglesia de Jesucristo. Tenga cuidado, porque el día se aproxima y ya se acerca y ya es. Inclinemos nuestro rostro. Esta es una introducción para lo que viene seguido de los capítulos 11 en adelante del libro de Apocalipsis. Muchas gracias. Te habló el pastor y doctor Andrés Serrano. Dios te bendiga.